¿Qué es el tiempo ordinario? ¿A qué se le llama dentro del año litúrgico tiempo ordinario? ¿Desde cuándo existe algo llamado así? Durante las últimas décadas tenemos esta etapa del año que se reconoce por el color verde, que se suele llamar tiempo ordinario. Pero podemos, frente a eso, hacernos la pregunta: ¿ha sido siempre así? ¿Por qué es así? ¿Por qué se le llama tiempo ordinario? ¿Qué había antes que eso? ¿Había algo antes que eso? Porque decir tiempo ordinario, considerando que estamos hablando del año litúrgico, es como que no calza. Porque podríamos decir, el tiempo ordinario es el tiempo cronométrico, el tiempo del trabajo, el tiempo que uno mide con el reloj. Eso se le puede llamar tiempo ordinario, el tiempo que uno mide con el reloj. ¿Cuántas horas me demoro de aquí a mi trabajo? A eso le podemos llamar tiempo ordinario. Pero si estamos hablando del año litúrgico, decir que la mayor parte del año litúrgico es tiempo ordinario, hay algo ahí que no suena. Personalmente he intentado buscar explicaciones actuales y la verdad es que no hay. Si uno entra a la página del Vaticano, donde están las encíclicas o cualquiera, no hay referencias. La única referencia que encontré más o menos decente es de un teólogo que escribió un libro por ahí por el 2005, 2006, que dice, que parece que se llama Castellón el apellido, que dice que es el tiempo en que Cristo pasea a su iglesia por el mundo. Tiene una definición como así. Y eso es todo. Mm, la verdad es que no parece una explicación muy católica, digamos. No es ni siquiera teológica, es como por decir algo. Bueno, veamos. El tiempo ordinario, dentro de la tradición de nuestra fe, dentro de la santa tradición de la Santa Iglesia Católica, no existe antes de hace un par de años atrás. Pertenece al marco de la reforma litúrgica que se impuso desde los años 70 en adelante. Por lo tanto, los que son más jóvenes siempre lo han visto y les parece muy normal. Aquellos que sean más, por ejemplo, nuestros abuelos, recordarán que antes eso no existía. ¿Y qué es lo que había antes? Antes, el misal, luego de Pentecostés, se contaban por domingos. Primer domingo después de Pentecostés, segundo domingo después de Pentecostés, tercer domingo después de Pentecostés, y así se iban contando los domingos. Y los días pertenecían al propio de los santos. ¿Qué es el propio de los santos? El propio de los santos es lo más parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día en el misal, como lo que llaman el evangeliario o los misalitos donde aparece cada día con sus lecturas. Pero están completamente advocados cada día a un santo. Los días se van advocando, se van dedicando a santos. Y eso también implica que ciertas misas tienen que ser especiales, porque ciertos santos implican cierta característica.
Por ejemplo, algunos santos fueron papas. Entonces, la misa que se celebra es, por ejemplo, si fuese a San Pío V, diría misa a papa, santo y papa. Entonces, el tipo de misa que se celebra es un tipo de misa especial. Y en el misal viene misa para un santo padre, santo pontífice. Y ese es un tipo de misa especial. Y eso se celebra ese día. Eso es en el misal tradicional. Y así sucesivamente. Cada día va conforme al propio de los santos. Y los domingos son, como les decía, primer domingo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo domingo después de Pentecostés y así sucesivamente. Hasta que se pasa por la fiesta de Cristo Rey y se llega a Adviento. Dentro de todo ese proceso de tiempo que va del conteo de los domingos de Pentecostés con el propio de los santos, van ocurriendo, como son los días de Nuestra Señora, la presentación de la Virgen, etc. Hay varios días entre ellos. Y ahí vienen también las celebraciones que los fieles tenían, por ejemplo, en su mayoría, porque también se usa para otras épocas del año, no solo para esa que acá hoy en día se llama tiempo ordinario, sino que el propio de los santos funciona todo el tiempo para los días, sobre todo de la semana. Entonces las personas podían celebrar su santo junto con todas las personas que tenían ese mismo nombre del santo. Entonces el santo es el que se celebra ese día. Se celebra el santo y nosotros con él. Se celebran las Marías, se celebran los Pedro Pablo. Y se celebra el santo oficial, y nosotros con él. Y todas las personas que llevan el mismo nombre. Eso es tradición católica. Eso es cultura y fe católica de siempre. Bueno, ¿eso existe hoy en día? Sí. Hay un grupo limitado, pero creciente, que está sorprendentemente creciendo mucho, de personas que siguen la forma católica tradicional. Pero normalmente nosotros, cuando vamos a la parroquia, lo que vemos es la misa nueva. Y la misa nuevo orden, novus ordo, como se le llama, funciona de otra manera. Funciona según la reforma litúrgica. Y la reforma litúrgica implica que dentro del año litúrgico, la mayor parte del tiempo la pasamos en tiempo ordinario. Lo cual llama la atención en términos de que, ¿cómo le podemos llamar ordinario al tiempo litúrgico? Como decíamos, ordinario le podemos llamar al tiempo de que hacemos cosas ordinarias, cosas comunes y corrientes, pero no al tiempo litúrgico. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el año 2023, es año de nuestro Señor. 2023, año de nuestro Señor. Forma de decirlo que también pertenece a la tradición católica. ¿Por qué? Porque todos los años son años de nuestro Señor. Si yo digo 2023, años de nuestro Señor, no quiero decir que este año está dedicado a nuestro Señor o que haya una fiesta especial a nuestro Señor. Significa que el tiempo de los católicos comienza con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que ahí haya creado el mundo como creación. No, ahí se empieza a contar el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el tiempo que se llama historia de la salvación y plan salvífico, que para nosotros, como católicos, está determinado y marcado fijamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos en el año 2023 y vamos a estar en el año 2024 y así sucesivamente hemos estado en todos los años que cualquier año.
El tiempo que nosotros vivimos es el tiempo de nuestro Señor. Vivimos en el tiempo de la era cristiana. Eso es algo que tenemos que comprender muy bien. Vivimos en la era cristiana porque está definida por Cristo. Y eso se nota en las fechas, en el año. Cada año está marcado por Cristo, porque se mide y está determinado tanto culturalmente como por el conteo de los días, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo el tiempo queda marcado por Cristo. Entonces, cuando uno habla con una persona, por muy atea que sea, una persona puede ser atea, decirle, ¿usted es ateo? Sí. Y le va a decir a la persona, sí. Entonces, decir, bueno, le aviso que vive en la era cristiana y que está viviendo en el año 2023 o 2024 y está en el año de nuestro Señor. Quiéralo o no, nuestra cultura es cristiana, porque vivimos en la era cristiana. Y todo esto se lo debemos gracias a la herencia que nuestro Señor Jesucristo dejó gracias a su Santa Iglesia Católica. Así es que, quiéralo o no, estamos en el año de nuestro Señor. Y todo el tiempo es tiempo de nuestro Señor, porque nosotros, los católicos, vivimos, como decía, vivimos nuestra fe en Cristo y a la espera de Cristo. Ese es el gran sentido de nuestra vida, la espera de Cristo, su segunda venida. Porque ahí viene el desenlace. Y esto permite enganchar otro tema, que es el tema de el círculo versus la línea. Porque últimamente, o a veces incluso desde hace mucho tiempo, se tiende a veces a dibujar el año como un círculo. Claro, porque las fiestas se van repitiendo. Entonces las personas, cuando las cosas se van repitiendo, las suelen dibujar como un círculo. Pero ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el tiempo para nosotros, esto es teológico. Esto hay que entenderlo, hay que poner mucha atención para entenderlo. El tiempo para un católico es una línea. Nosotros vamos desde un punto alfa, que es alfa es a un punto omega, que es la letra O. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice yo soy el alfa y la omega? Porque Él quiere decir yo soy el principio y el final. Porque en el alfabeto, en el abecedario que se ocupaba en esa época, se ocupaba alfa como la primera letra, que es la letra A, y la omega al final. Es como si él dijera, yo soy la A y soy la Z. Yo soy de la A a la Z. Soy todo el tiempo. Claro, en ese tiempo se decía omega. Entonces quedó marcado como omega. ¿Por qué? Porque los santos evangelios están escritos en griego. Y esa marca como letras alfa, omega. Entonces eso es principio y fin. Soy todo, del principio al fin. Incluso él está anunciado desde los santos evangelios que él está desde el principio de los tiempos. No solo cuando él vino y se hizo hombre gracias a la misericordia de Dios Padre Creador que mandó a su Hijo a morir por nosotros y resucitar por nosotros, para limpiar el pecado del mundo,
sino que al principio de los tiempos. Entonces es como que tuviéramos el tiempo que va iniciándose, pero va avanzando en línea recta porque nosotros tenemos sentido. Nuestra vida tiene un sentido. En cambio, cuando las personas viven en un círculo, están como perro pillándose la cola o como estos roedores, como como estas ratitas que giran dentro de la jaula, dentro de una ruedita, que no van a ninguna parte. Nosotros no estamos atrapados en un círculo infinito sin ir a ninguna parte. Nosotros sí vamos a una parte. Vamos al encuentro con Dios Padre Creador gracias al camino que abrió nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo entenderlo, es lo básico. Entonces, nuestro Señor Jesucristo abre el camino para que nosotros podamos, gracias a que Él también abre las puertas del cielo, volver a nuestro Padre Creador, siempre que nosotros entremos al camino, lo cual implica la fe y las obras de la fe, que son bautizarse, confesarse, comer la carne del cordero, etc. Esas obras, no cualquier obra, esas obras, las que Él mandó. Entonces, ¿qué pasa? Al principio de la Santa Iglesia, nuestros padres, los padres de la Iglesia, que eran padres apologetas, tuvieron que ser apologetas y hacer apologética, fueron expertos en apologética, porque en esa época estaban rodeados, tanto como ahora, de sectas. Y esas sectas paganas tenían una visión del tiempo como un círculo. Y decían que el tiempo y las cosas eran eternas y estaban eternamente en círculo. ¿Por qué? Porque ellos cultivaban religiones paganas de adoración a la tierra, en su mayoría. Habían distintos tipos de cultos, pero la mayoría tenía ese culto que es como a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y como la Tierra tiene ciclos que van marcando las cosechas, las siembras, las cosechas y las épocas del año y todo eso, tendían a defender la hipótesis de que el tiempo y todo lo creado tenía que funcionar así, porque ellos adoraban a la Madre Tierra. Y el tipo de religión que practicaban los paganos, que seguían esa forma de la Madre Tierra y la Pachamama y todo eso, tenían sacerdotisas, mujeres, y su culto, así como nosotros vamos a misa o tenemos días especiales de celebración, como la Pascua, por ejemplo, ellos tenían sus rituales de fecundidad. Y no estoy hablando de un pueblo, como lo hacían los griegos. Los griegos, por ejemplo, eran parte de esos pueblos que hacían eso. Y también pueblos nativos acá en Hispanoamérica, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Vivían en ese sistema circular de adoración a la tierra, donde habían sacerdotisas. ¿Por qué se elegían mujeres? Porque las mujeres se identificaban con la tierra. Porque como ellas pueden dar a luz, se les daba como esa relación, se hacía esa relación como que ellas tienen identidad con la tierra. Entonces las que conducen la ceremonia pagana tenían que ser sacerdotisas. Para la visión católica, la mujer tiene un lugar muy distinto. ¿Por qué? Porque su dar a luz la protege sagradamente.
Y esa es la razón de por qué la mujer católica usa velo, que hoy en día algunas mujeres lo siguen usando y la mayoría por moda de los tiempos, de las modas que hay que han ido pasando durante los años, han ido dejando de usarlo, excepto las, las, eh, las, las chicas jóvenes que están asistiendo a la misa tradicional. Ellas sí usan velo y lo respetan mucho, porque la inteligencia insondable de nuestro creador tiene un lugar especial para la mujer como una especie de arca donde puede él poner un alma. Entonces, la mujer está bañada por una especie de sacralidad. No es que la mujer sea sagrada de por sí, sino que el hecho de que ella pueda dar a luz significa que a través de ella Dios puede actuar. Y como tal, por el hecho de que ella, a través de ella, Dios puede poner un alma en el mundo, es que ella tiene que cubrirse, porque todo lo sagrado se cubre, sobre todo en los momentos sagrados. El sacerdote se pone su casulla, se cubre el copón, se cubre el sagrario, las cosas sagradas se cubren, y asimismo se cubre la mujer por su cualidad de que Dios a través de ella pueda traer almas al mundo. Eso es algo muy bello que le da a la mujer una dignidad especial que deberían conocer, investigar, aprender de eso, porque dentro de la visión católica del mundo es hermosísimo. Pero lamentablemente por todas las ideas mundanas y feministas y todas esas cosas del día de hoy y de los últimos años, piensan al revés. Así que ese es otro tema. Y en vez de defender su dignidad y su sacralidad en ese sentido de cubrirse para poder expresar que ellas pertenecen a un momento especial, muy especial del plan de Dios, no, quieren andar como cualquiera y ser cualquiera, ¿no? Pero eso es otro, como les decía, ese es otro tema. Entonces estamos en que estos ritos de tiempo circular usan sacerdotisas y en sus fiestas, que normalmente iban sincronizadas con el tiempo de las cosechas, se hacían bacanales. Bacanales viene de Baco, del dios Baco, que es el mismo dios Dioniso. Los romanos le llamaban Baco, los griegos le llamaban Dioniso. ¿Y quién es Dioniso y quién es Baco? Es un macho cabrío, que es el dios del vino. Del dios del vino, más, en realidad más que del vino, de la embriaguez y del caos. Se le asocia, se le asocia hoy en día con el tema del vino y todo eso por la embriaguez. Pero él, cuando se hacían las ceremonias, eran las semanas de fiesta, las mujeres, sobre todo, se iban a los montes, a las colinas, y armaban hogueras, fogatas, y se ponían a danzar, y habían hombres que se disfrazaban de machos cabríos, y se embriagaban y se emborrachaban y consumían sustancias también, y eso también, sorprendentemente, también lo hacían nativos acá en Hispanoamérica. Es muy semejante porque cada vez que se entra en esa lógica, en ese jueguito del tiempo circular y de la Pachamama y de la Madre Tierra, se termina
en ese tipo de actos paganos, que es los actos de celebrar la fecundidad con una sacerdotisa que se embriaga y empieza a hablar cosas desde su embriaguez y ellos lo toman como profecías y después terminan todos en una orgía y son rituales de fecundidad. Nuestros padres de la iglesia tuvieron siglos peleando contra eso. Y hoy en día hay personas que piensan así. Sobre todo las personas que están metidas en esas cosas del New Age y de la Pachamama y todas esas cosas de la tierra y de que no, si cuidar nuestro planeta y el jardín que es la naturaleza y toda la creación de Dios es muy bonito, si eso no se discute. A todos nos gustan las plantas, los animales, los disfrutamos porque son reflejo también de la belleza de Dios. Dios los hizo buenos, pero eso no significa que los vamos a adorar, ni que vamos a hacer un culto de ellos. Eso es paganismo. Entonces, ese es el problema del tiempo circular. Y además el círculo tiene el problema de ser hermético. Las sociedades herméticas y sociedades secretas tienden a usar el círculo como símbolo de cerrado. Aquí estamos todos y a esto está cerrado. Está todo completo. Un absolutismo de tipo eh, como era el fascismo, como era cualquier tipo. Aquí está todo cerrado. Entonces ahí está el error, por ejemplo, de que ocurre, por ejemplo, dentro de grupos de movimientos que hay dentro de la iglesia que hablan de eso de que hay que sentarse en círculo. ¿Cuál es el error ahí? Que el círculo es una figura cerrada y que cuando llega alguien, se han dado cuenta que cuando se sientan en el círculo y llega alguien es como, ay, pero es que córranse, que miren, pongan una silla, que bla, bla", y hay que armar todo un desorden para poder integrar a alguien. Pero nosotros, los católicos, estamos en un tiempo lineal, como decíamos. Nuestro tiempo es una línea. ¿Por qué? Porque nosotros, como decíamos, como sabemos, la iglesia tiene tres niveles. La iglesia tiene la iglesia triunfante, que es la iglesia que está en el cielo, la iglesia purgante, que está en el purgatorio, y nosotros, que somos la iglesia militante, marchante, peregrina. ¿Y qué significa eso? Que nosotros estamos in vía, decían cuando lo decían en latín. Nosotros estamos in vía, es decir, en el camino. Y todos los actos litúrgicos y todas las cosas que hacemos expresan ese estado de vía, estado de estar en camino. Desde incluso el modo en que se disponen las personas en el templo, en la iglesia, las bancas, los bancos en la iglesia, las banquillas se van poniendo una tras otra. ¿Por qué? Porque vamos en fila. Y cuando se llenan, las personas se van poniendo hacia atrás o incluso algunos quedan de pie hacia atrás. ¿Por qué? Porque nosotros vamos avanzando en una marcha a través del tiempo en una línea. Y en la misa, en la Santa Misa, el sacerdote es el pastor que va guiando el rebaño en ese camino hacia adelante. Y hacia adelante es hacia arriba. Cuando estamos en la misa, el sacerdote nos va guiando hacia adelante, hacia arriba. Es decir, a través del camino hacia el cielo. Por eso, en la Santa Misa tradicional, el sacerdote a la hora de hacer todo el proceso de consagración está vuelto hacia Dios, mirando hacia Dios, mirando hacia el sagrario y el crucifijo.
porque Él está adelante conduciéndonos hacia adelante. Es lo mismo que el piloto de un avión. El piloto de un avión tiene que estar mirando los controles y viendo el cielo hacia adelante. El piloto de un avión no puede estar dado vuelta mirando hacia atrás y hablando con la gente, porque el avión perdería el rumbo. El piloto, para poder llevarnos al destino que esperamos, tiene que estar mirando hacia adelante. Y dentro de la liturgia católica, de los siglos de siglos de siglos, la forma de la iglesia implica que el muro del fondo es el cielo. Y ahí está el altar como una especie de plataforma de lanzamiento para las almas para que puedan ir elevándose. Y por ahí pueden subir y bajar los ángeles. Y por eso adelante en el muro se ponían los retablos, que todavía gracias a Dios se conservan algunos porque muchos fueron destruidos después de la reforma litúrgica, donde están los santos, está nuestra madrecita y está el cielo en el fondo, representado ahí. Entonces el sacerdote va adelante guiándonos hacia el cielo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que va marcando el camino y entregándose como Cordero Inmaculado, como Cordero de Dios. Entregándose como carne, como sangre, como cuerpo sacramentado. Ese es el sentido de la línea. Y eso se tiene que ir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta el final de los tiempos, tal como Él lo dejó dicho y decretado desde los santos evangelios, desde el día en que Él se lo enseñó como misterio de la fracción del pan a sus sacerdotes apostólicos. Y digo sacerdotes apostólicos porque de ahí nace el sacerdocio, la nueva línea sacerdotal. ¿Y por qué son sacerdotes? Porque si fuera por hacer una misa donde solamente se partiera un pan y se lo repartieran y dijeran gracias, gracias Dios por el fruto y el trabajo de los hombres y se repartieran el pan y todos y tomaran el vino y también se agradeciera y se repartieran, no haría falta en sacerdotes. ¿Por qué tienen que haber sacerdotes? Porque hay un sacrificio. La definición de sacerdote es aquel que hace sacrificios para que Dios pueda conectarse con su pueblo. Nuestra Iglesia Católica, gracias a Dios, ha mantenido la sucesión apostólica que traspasa el Espíritu Santo para que nosotros podamos revivir el sacrificio del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la Santa Misa, porque si no, no necesitaríamos sacerdotes. Si la misa se tratara, como dicen muchos hoy en día, lamentablemente, dentro de la ignorancia, o incluso algunos lo dicen malintencionadamente, para generar falsa doctrina, que la Santa Misa es la asamblea memorial de la última cena y que lo que estamos haciendo es reunirnos como en la última cena. Eso es una falsa doctrina. La Santa Misa no es un memorial de la última cena. Eso nosotros lo celebramos los jueves santos para Semana Santa. La Santa Misa es el sacrificio incruento y eso lo hemos conversado varias veces, para que nosotros podamos comer la carne del Cordero, y es el momento más santo que hay, porque ahí se hace presente nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema central que nosotros no podemos perder, porque ahí se arma todo, es la pieza que arma todo, es la piedra angular. Y por eso tenemos que defenderla con todo nuestro ser, porque si no, dejamos de ser católicos.
Si no practicamos la Santa Misa como se debe, el sacrificio incruento, la comunión, el ofertorio que va anterior, donde el sacerdote en la elevación está ofreciendo, no está ofreciendo pan y vino, está ofreciendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, eso tiene que entenderse y hacerse bien. Porque Dios no quiere pan y vino. Dios quiere el cuerpo del Cordero Inmaculado, del cuerpo del Cordero de Dios, su Hijo Jesucristo. Quiere el sacrificio de Abel, no el de Caín. El de Caín es el fruto y el trabajo de los hombres. El de Abel es el Cordero Inmaculado. Ese es el que quiere Dios, porque Dios ya no quiere las cosas que le ofrecen los hombres. Quiere solo a su Hijo, y eso es la Santa Misa. Entonces estamos en que el tiempo es lineal, que no hay tiempo ordinario, hay tiempo litúrgico, que el tiempo litúrgico se guía por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la vida de los santos, por las revelaciones y por toda la cultura que engloba nuestra fe católica en el gran recorrido que hemos hecho marchando por 2000 años de iglesia marchante, iglesia peregrina. Durante estos 2000 años que venimos avanzando, somos una gran cantidad de millones y millones de almas, dentro de las cuales también muchísimas han tenido que dar la vida, dar su sangre para que nosotros podamos tener la Santa Misa y podamos tener la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos parados sobre la sangre de los mártires, sobre la sabiduría y la piedad y la fe incólume, la fe como roca de los santos, santas y santos que nos han permitido darle forma a la Santa Iglesia para que se haga más pura, más santa. Y sobre eso nosotros estamos parados. ¿Y qué estamos haciendo aquí parados? La mayoría de las personas no lo sabe y por eso llega y aceptan cualquier cosa y cualquier cosa que les digan se persignan y dicen amén y aceptan cualquier cosa sin respetar a todos los que gracias al Espíritu Santo han podido defender la Santa Iglesia con su sana doctrina y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día, sobre todo desde el siglo XX, se empezó a zarandear de una manera impresionante, impresionante. Tanto así que nunca en la historia de la Santa Iglesia habíamos tenido una crisis tan grande como la que tenemos ahora. Es más alto el número de iglesias que están cerradas, por lo menos acá en Chile, que las que están funcionando. Y está en directa relación con la desconexión con la tradición católica. ¿Con qué es ser católico? Porque las personas, como no saben lo que es ser católico, no pueden defenderlo. Y solamente se quedan con cosas como, es que lo dijo tal obispo, o lo dijo tal sacerdote, entonces ya listo, lo hacemos. Pero resulta que no es tan así, no es tan automático. Porque si no tenemos un catecismo sólido donde nosotros aprendamos bien cómo funciona la sana doctrina, podemos aceptar cualquier cosa. Porque la gente hoy en día tiene ideas muy descabelladas.
De hecho, dentro de las mismas conversaciones con los hermanos en la parroquia, hay personas que dicen cosas que uno se toma la cabeza. Es decir, ¿esta persona es católica y está diciendo eso? Es como, wow, uno queda sorprendido. Pero resulta que, como he dicho otras veces, hay dos caminos. Uno es ponerse a estudiar y a leer, a investigar cómo es la iglesia, ir directo a las fuentes, a leer a Santa Catalina de Siena, a leer a Santa Teresita, a leer a San Juan de la Cruz, a leer a San Bernardo de Claraval, a leer a Santo Tomás de Aquino, a leer directamente, conocer la vida del Padre Pío, conocer todo todas las etapas y personajes relevantes. Eso aviva la fe y nos devuelve nuestras, nuestra propiedad, nuestra herencia, el tesoro de la Santa Iglesia que nosotros tenemos que heredar, porque tradición es transmisión. Eso es tradición es transmisión. La tradición está viva no porque esté cambiando, como dicen algunos obispos, que con ideas mundanas de falsa doctrina, que dicen que la tradición viva es la que va cambiando la verdad todo el tiempo y va cambiando la... No, 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 no. La Santa Iglesia se adapta a los tiempos naturalmente, igual que un árbol. Eso lo hace con el fluir y el pasar de los años y los siglos. Un árbol se ajusta al espacio que tiene y eso usted no lo va a notar en una vida. El árbol va a crecer y se va a adaptar al espacio que tiene y va a crecer firme. Pero usted no le puede obligar al árbol de un día para otro o en un par de meses y decir, ahora yo quiero que tú tengas una rama que llegue de acá hasta acá. No le puede dar una orden, porque el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y la adapta a los tiempos. Si eso es cierto, ocurre, pero ocurre a una velocidad que usted no la va a ver, porque es orgánica, porque la iglesia está viva. Es como un árbol. Imagine un árbol fuerte y robusto. Por eso tampoco pueden llegar y amputársele y cortársele eh, brazos, por decirlo así, como se le han hecho. Cuando se le quitó la apologética, por ejemplo, cuando se le quitó el latín, cuando se le quitó años de estudio, cuando se le han quitado cantidades de celebración de santos, se le han quitado, se le han podado a nuestro gran árbol que tardó 2000 años en crecer, se le han podado y quitado montones, montones de ramas fuertes que daban buenos frutos. Y eso no puede seguir ocurriendo porque si no van a terminar dejando un árbol débil, como el que ya está, que ya está bastante debilitado, lo cual es lamentable. Entonces, ¿qué hacer? Primero, revisar bien qué es lo que tenemos, porque desde el Evangelio nosotros sabemos que nosotros operamos bajo la premisa de por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué significa eso? Significa, bueno, a ver, la reforma litúrgica, ¿cuándo se hizo? 1970. Revisemos, de ahí hasta ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? Si miramos, usted lo puede buscar en Google, pueden buscarlo. Crisis de la iglesia, fieles, vocaciones, últimas décadas. Y va a ver cómo siempre fueron creciendo, históricamente, fueron creciendo. Pero no ocurrió más que empezar a zarandearse la iglesia en el siglo XX, por los años 60, 70, y empieza la crisis. Y los sacerdotes empiezan a ir,
los fieles se empiezan a ir, dicen, esto no es católico. Lo que pasa es que nosotros no vivimos ese momento. Tenemos que escuchar a personas y sacerdotes que hayan sufrido ese proceso de cambio. Pero lamentablemente, como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores. Entonces la versión que a nosotros se nos da de todo ese proceso es la de los vencedores. Porque en esa época habían dos bandos. Estaban los obispos que querían reforma también querían reforma, todos querían reforma, por algo se hizo el Concilio Vaticano II, todos querían que la iglesia se refrescara. Pero había un bando progresista, modernista, que quería cambios radicales y que la iglesia eliminara todo lo más católico, lo eliminara para una posible fusión con las sectas protestantes. De hecho, el director de la Reforma Litúrgica, Annibale Bugnini, lo escribe en su diario de biografía, que todo el proyecto de la Reforma Litúrgica es, en el fondo, la columna vertebral del proyecto de Reforma Litúrgica es quitar la piedra de tropiezo para que puedan entrar las sectas protestantes a la Santa Iglesia y no encontrar nada que los ofenda. Y uno queda con la boca abierta. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue permitido eso? Y todo eso es historia. Es cosa de buscar. Busque Annibale Bugnini. Se escribe Bugnini. Biografía. Frases. Busque, por ejemplo, en Google. Frases de Annibale Bugnini. Y ahí están. Por eso, nuestro Papa Pablo VI, en los años 70, dijo que el humo de Satán se estaba filtrando al templo de Dios, que se había filtrado el humo de Satán al templo de Dios. Porque Annibale Bugnini, el director de la Reforma Litúrgica, era un anticatólico. Salió a la vista gracias a los informes del obispo Gañón, que estuvo años estudiando, de que Bugnini, y no solo él, sino que muchos, eran anticatólicos infiltrados para demoler la iglesia por dentro. Y la verdad, la palabra no es demoler, es transformar la iglesia por dentro. Porque lo que ellos quieren no es destruirla como quieren los protestantes. Los protestantes quieren que la iglesia se desarme, que se destruya, que se muela, tal como ellos hacen con las figuras de nuestra madrecita, que las destruyen. Eso es lo que quieren los protestantes y siempre han querido. Eso los hace ser protestantes. Ellos no tienen una religión de por sí, ellos son simplemente un grupo de rebeldes. Entonces, eso de llamarle hermanos esperados y todo eso eso es, no tiene sentido. ¿Cómo le va a estar llamando hermanos esperados a un grupo de personas que lo que quieren es destruir la iglesia de Cristo, y que creen que ellos pueden enseñar mejor que Cristo? O sea, hay que estar funcionando al revés, como estamos ahora, funcionando con el mundo al revés. En cambio, los que sí son nuestros hermanos, por ejemplo, los armenios, católicos armenios, católicos ortodoxos, de ellos nadie habla. A lo más el Papa, cuando se hacen esas juntas de los líderes de todas las religiones del mundo, ahí aparecen algunos patriarcas orientales del catolicismo oriental,
pero no suelen llamarlos nuestros hermanos esperados. ¿Por qué? ¿Por qué a Lutero lo declaran es testigo del Evangelio y le dan un día que lo celebran y todo ahora en el Vaticano? A Lutero. O sea, el que plantó toda la semilla de toda esa maldad, al que el mismo, por ejemplo, Padre Toro les considera anticristo, ahora él no, no, él es celebrado. Y nuestros hermanos católicos, que son hermanos de verdad, ¿por qué digo que son hermanos de verdad? Porque ellos tienen sucesión apostólica. Ellos pertenecen al mismo núcleo que son las comunidades que formaron los apóstoles y sus presbíteros y diáconos y todos los que fueron creando en las comunidades, son hijos de la misma familia. Los católicos orientales recibieron también de los apóstoles sucesión apostólica. Por eso la Iglesia de Armenia y la Iglesia ortodoxa pueden consagrar, pueden comulgar, y lo hacen. Comulgan con todo el respeto del mundo y tienen unas ceremonias preciosas, una santa misa que a veces duran hasta 3 horas. ¿Por qué no los muestran? ¿Por qué no hablan de ellos? Y en cambio se llenan la boca hablando de los protestantes. Porque los protestantes están en este mundo mundano en el cual vivimos y tienen todo ese tipo de ideas del mundo que están tan de moda. Y que como les decía, los que ganaron durante la reforma litúrgica fue el bando de los modernistas progresistas, muchos seguidores de la teología de la liberación, influenciados por el comunismo, que tienen todas esas ideas, que es que todos se salvan, todos se van a salvar porque Dios es muy bueno y hay que aceptar a todo el mundo, y todo ese tipo de relativismo que al final termina en una iglesia laxa, una iglesia que no tiene forma de nada. Y cada párroco hace lo que quiera, cada misa se hace como quieran, y un curita opina una cosa, otro curita opina otra cosa, y otro opina otra cosa, y no hay orden. Por lo tanto, no hay universalidad. O sea, no hay catolicidad. En cambio, ¿qué pasa en Oriente? Si uno va y mira, ¿qué pasa en la iglesia armenia? ¿Qué pasa en la cultura armenia? ¿Qué pasa en la cultura ortodoxa? Claro, obviamente todos tienen sus errores como seres humanos, pero ellos mantienen su fe católica intacta. Y no por casualidad, sus ceremonias, su Santa Misa, se parece mucho a la Santa Misa tradicional católica. ¿Por qué? Porque esa es la misa original de los católicos. Y en todo el mundo católico, así se celebraba la misa. Y gracias a Dios todavía hay personas que siguen celebrándola católicamente. Y deberían, hermanitos, se los recomiendo conocerlo. Porque es hermosa y todo está en su lugar. Da gusto. Es una cosa que toma el alma y la eleva de una forma que decir, Dios mío, cómo esto no es valorado. Y además se le persigue, y además se le oprime. Siendo que aquí está el núcleo, aquí está la esencia de lo católico. A los niños y jóvenes que hacen catecismo deberían llevarlos por lo menos una vez a conocer su origen, porque ese es nuestro origen. Se trata de aprender
quiénes somos, de dónde venimos, porque solamente así vamos a poder nutrir los puntos débiles que tenemos ahora. Porque lo que hacen tanto los ortodoxos como los católicos de Armenia, como, como la misa tradicional que siempre tuvo la Iglesia Católica, que era la misa que celebraba el Padre Pío, que es la misa que celebraba San Bernardo de Claraval, que es la misa a la que asistía Santa Catalina de Siena, que es la misma misa que se ha celebrado durante siglos y siglos en la Santa Iglesia Católica de Roma, que es el rito latino en el fondo, que enseñó Pedro a la Santa Iglesia, que a partir del misterio de la fracción del pan, ese es el núcleo de la esencia de lo que es ser católico. ¿Cómo no vamos a querer conocerlo? Y estuvo a punto de perderse. Y si no es porque hay algunos sacerdotes que siguen y siguen y siguen, eso se estaría perdiendo. Y si nosotros perdemos ese hilo conductor, ya la iglesia se va a ir a cualquier parte. Algunos dicen, no, si la iglesia va a durar hasta el final de los tiempos. Sí, claro que va a durar hasta el final de los tiempos, pero ¿en qué calidad? ¿Arrastrándose en el suelo? ¿O en las altas catedrales? Elevando el alma de nuestros santos, con que tengamos más santos, más santas, más santos, más hombres grandes a quien seguir, que sean inspiración. Porque cuando cada vez que nuestra iglesia estuvo en peligro, el pueblo, los fieles salieron a defender, llenos de Espíritu Santo, llenos de Cristo, a defender la Santa Iglesia. Y por eso la Santa Iglesia está en pie, porque Cristo y el Espíritu Santo encontró fieles que dan testimonio de Cristo, porque dar testimonio es sinónimo de ser mártir. En el origen de la palabra testigo y mártir van juntos. ¿Dónde damos testimonio hoy? Si las personas en la calle, por lo menos acá en Santiago de Chile, no se ve nadie con una cruz, no se ve nadie con un rosario. Todos, si les preguntan, dicen, no, yo creo en Dios, pero no, la iglesia no, esa cosa es horrible, no, no. Esa es la opinión que hay en la mayoría de los lugares acá. Nadie da testimonio por la Santa Iglesia de Cristo ni es capaz de defenderla. Y los mismos católicos, a la hora de comulgar y estar frente a Cristo, no son capaces de dar testimonio. No son capaces de arrodillarse frente al Rey de Reyes, ni siquiera en el momento. Una vez, por favor, hágalo, una vez. En su vida, ahí los domingos, ahí tiene la posibilidad de darle a su alma alimento y recibir a Cristo como corresponde, el pan del cielo directo a su alma, sin las manos de los hombres metidas entre medio. Que el pan del cielo vaya directo a su alma para que su alma se alimente y se haga una con Cristo y Cristo uno con usted. Eso es ser católico. Pero todas estas cosas que nos inventan ahora no tienen nada que ver con ser católico. No tienen nada que ver con ser católico. Por eso yo tengo fe en Cristo, en el Espíritu Santo, en Dios Padre Creador, en que siempre va a encontrar entre los fieles almas valientes que van a dar testimonio y van a dar la lucha por la sana doctrina de la Iglesia de 2000 años. Y no se van a conformar con cualquier papel, con cualquier cosa que se le ocurrió a un obispo, se le ocurrió a cualquier persona.
porque ya lo han hecho otras veces, lo han hecho montones de veces, que salen con cualquier tipo de documento a decir cualquier cosa, poniendo en riesgo a la iglesia, y tienen que los fieles, inspirados por el Espíritu Santo, poner orden. Porque la santa tradición es más fuerte que el magisterio. Las sagradas escrituras, el santo evangelio es más fuerte que el magisterio. El magisterio son los que están al servicio de la verdad. Ellos son servus servorum Dei, siervos de los siervos de Dios. Ellos están a su servicio. ¿Para qué? Para darle la sana doctrina, no para inventar cosas entre medio. De Cristo a través de su santa tradición hasta usted. Pero que no le metan mano ni tergiversen nada. Puro, puro, puro y duro, como el amor de Dios. Porque el amor lleva verdad. Amor y verdad van juntas. Si quieren decir que están dando amor, eso lleva verdad. Si quieren decir que están dando verdad, tiene que ir con amor. Por eso yo le digo la verdad, porque amo a la iglesia de Cristo. Y no me importa que digan lo que quieran, porque muchos lo han hecho ya y me han atacado y me han echado de lugares y todo por defender la verdad. Por amor a la iglesia de Cristo, por amor a nuestro Señor. Y cuando he tenido que poner en su lugar a personas muy famosillas, han inventado mentiras para atacarme, por decirles la verdad, por el abuso que han hecho de los grupos de oración, por utilizar a la gente en los grupos de oración. Y por eso, hermanos, yo les doy un gran abrazo en Cristo a todos los que me mandan mensajes internos, que no son pocos, son muchos. Y tengo que hacerme el tiempo. A veces me demoro en responder porque no alcanzo a responder todo. Pero hermanos, gracias. Y les doy las gracias por Dios. Porque como siempre les digo, todo para nuestro Señor. Yo esto no lo hago por mí, no lo hago por nadie. Lo hago por Dios. Y todos los que puedan y quieran enviarme dudas, preguntas, orientación. La mayoría de las personas lo que piden es ayuda de orientación. Hago lo que puedo, a veces tengo que investigar, estarme quedando hasta la noche, a veces investigando temas, porque tengo que decirles la verdad. Y les respondo. Algunas personas a veces, claro, llevan algún tono crítico. Hermano, es que usted dijo esto, esto y esto no me calza con lo que dijo ahí. Y ahí empezamos a conversar y afinamos los puntos y hermoso, hermoso. Es lo que hay que hacer. Así es que, dado que estamos últimamente tocando temas que para muchos son delicados, porque vienen de una formación en la cual hablar del magisterio era como tabú, como algo que no se podía hacer, como que si lo dijo el obispo es algo que hay que asumirlo y así y hacerse santiguarse y decir amén y que lo dijo el obispo y listo. No, 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 no. Nosotros seguimos a la Santa Iglesia y su sana doctrina. Y el magisterio
se le llama a veces fuente de revelación cuando está alineado con la sana doctrina, porque está transmitiendo palabra de Dios. Por eso revela. Por ejemplo, cuando se hace un catecismo, por ejemplo, el catecismo de Trento, el catecismo de San Pío X, distintos catecismos, el catecismo en compendio que estuvimos conversando, que hizo Cardenal Ratzinger antes de ser papa y ser la mano derecha de San Juan Pablo II, se agradece, se agradece. ¿Por qué? Porque también es revelación y que viene a través del magisterio, pero no porque el magisterio sea fuente, ellos, creadores de verdad, ellos no crean verdad, ellos transmiten la verdad. Pero lamentablemente, como les decía, hubo dos bandos y ganó el bando que le gusta todas esas cosas de herederos de la teología de la liberación y de todas esas cosas que del mundo de los sodomitas y todo ese tipo de cosas les encanta. Entonces, tergiversan las cosas y las dicen de una manera que suene bonito y se dan un paseo y dan ahí hablando cosas que suenan bonitos, pero al final lo único que están haciendo es lo mismo que hacen los pastores evangélicos, justificando una falsa doctrina. ¿Y cómo detectar eso? Porque nunca ha existido, porque esas cosas nunca han existido dentro de nuestra santa tradición. Y ellos dicen, no, pero es que tiene que haber un progreso teológico, tiene que haber un desarrollo teológico. Sí, por supuesto, pero dentro de la línea de la sana doctrina de la santa tradición. Un progreso teológico es avanzar en el estudio de la verdad de Cristo, pero no inventar cosas, pues. No me venga a inventar cosas, porque si no está haciendo lo mismo que hacen los pastores evangélicos. Si me está diciendo que ahora se puede, que pueden casarse los sodomitas, eso no tiene nada que ver, pues. Eso no es ningún desarrollo teológico, eso es falsa doctrina por donde la miren. Así es que cuando vea cosas que son así, vas a ver inmediatamente que eso no es así, no es así. Lamentablemente, muchos de nuestros curitas, muchos de nuestros sacerdotes de las parroquias son muy buenos, son personas de un corazón impresionantemente bueno, que muchas veces se dejan llevar por los documentos que llegan desde el magisterio, que en este caso está en crisis. Gracias a Dios, dentro del magisterio todavía quedan obispos lúcidos, lúcidos. Lamentablemente ya empezó a correr la guillotina y muchos los están liquidando y otros se están retirando antes de que les pase algo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la nueva iglesia y la nueva teología que empezó a correr desde el 1 de noviembre. Nueva teología. O sea, la nueva iglesia lleva una nueva teología, así es que afírmense. Seminaristas, atención. Estudiantes de teología, atención. Viene la nueva teología. ¿Y dónde queda la frase de que si alguien viene con un nuevo evangelio y que si aunque llegue un ángel del cielo y se les olvidó? Así es que lo más sano en los momentos de crisis y de confusión, sobre todo de confusión, porque donde hay confusión no está Dios, es afirmarse a la santa tradición.
porque eso está comprobadamente bien, comprobadamente en regla. Y desde ahí podemos alimentar nuestra Santa Misa, podemos alimentar nuestras oraciones, podemos alimentar nuestra liturgia, podemos alimentar nuestra parroquial de la santa tradición, conociendo cómo oraban, cómo practicaban la misa, qué lecturas, qué oraciones hacían. ¿Quién? San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita, personas ilustres, santos. Puede buscar la información, está, hoy en día hay información en todas partes, pero que sea información que venga desde atrás, que no esté pasada por las manos de los que les gustan las novedades, porque esas novedades están contaminadas de mundo, porque ellos actúan bajo la idea de modernizar. Según ellos van a modernizar y llevan 50 años modernizando y lo único que han conseguido es que los sacerdotes cuelguen la sotana, los fieles se vayan y las vocaciones se vayan al suelo. Así que no sé cómo las personas siguen permitiendo que se siga con esa misma falsa doctrina y dándole y dándole y dándole. ¿Hasta qué quieren? ¿Que la iglesia no vaya a nadie? Porque ya lograron hacer que la Santa Misa sea igual a la luterana, es igual, es idéntica. Vea una misa luterana, busque ahí en Google, en YouTube, misa o culto luterano. Es idéntico, idéntico. Ya lo lograron. Lo único que queda es que aparezcan los fieles cargados de Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo a recuperar terreno y decir, no, 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 esto se hace así. No, es que dijo el obispo y dijo no sé quién, y dijo bla, 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 bla. No, 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 no. Aquí está el Rey de Reyes. Y yo me pongo de rodillas porque soy católico. Y recibo la hostia en mi boca. Porque yo no soy especial. El que es especial es mi Señor. Él es especial y Él necesita un trato especial y ustedes no le están dando ningún trato especial. Eso es lo que uno puede pensar. Pero a la hora de hablar, uno habla con amor. Si el sacerdote le niega la comunión por arrodillarse, lo cual es absurdo porque es nuestra forma natural católica de hacerlo, simplemente uno le dice, viva Cristo Rey. Porque ¿qué hicieron los cristeros? ¿Qué hicieron en la cristiada? Fue el pueblo cargado de Cristo y de Espíritu Santo que logró salvar la Santa Misa en México. Imagínense, en México, donde nuevamente lo están machacando. Les prohíben, están ahora tratando de prohibir orar en la calle. Les prohíben hacer Belén, hacer pesebres. Eso no es casualidad. Eso no es ninguna casualidad. Si uno dice, a ver, alto, y empieza a unir las piezas del puzzle, se va a empezar a dar cuenta de hacia dónde va la cosa. Y que lo que hace falta es un parelé, es decir, alto aquí. Hasta aquí llegaron.
Ya se metieron con nuestro Señor Jesucristo, así es que ahora llegó el tiempo de los católicos. Todas esas cosas que ustedes inventaron no son católicas. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Y el día que la iglesia diga la verdad al mundo, ese día los fieles van a empezar a volver. Porque el mundo está lleno de mentiras. ¿Qué es lo que no hay en el mundo? En el mundo hay de todo, todos los placeres, todo, para todos los gustos, incluso hasta para los católicos. Hay tentaciones, como las que hablamos recién. Les dicen, no, es que hay que ayudar a todo el mundo y Dios es muy bueno y los va a perdonar a todos. Y eso para los católicos es una tentación, porque se ven tentados a salirse de la iglesia de Cristo estando dentro. Dejan de ser católicos estando dentro de la iglesia católica y tienen un pensamiento protestante. Porque si uno les pregunta, ellos creen que todos se van a salvar si son buenas personas, estén en la iglesia que estén. Eso es falsa doctrina y es una tentación del mundo. El malo tiene tentaciones para todos, para todos, para todos, para todos. A todos sabe por dónde agarrarlos. Frente a eso, ¿qué es lo que pasa con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica lleva décadas siguiéndole el ritmo al mundo, tratando de ser como el mundo, metiendo la música del mundo. Suprimió la música católica, la música más hermosa que ha conocido el mundo. De ahí aprendieron Bach, Beethoven, Schubert, todos los mejores músicos que han habido en el mundo aprendieron de la polifonía litúrgica católica. De ahí aprendieron. ¿De dónde más? Si ellos mismos tienen sus composiciones juveniles que son todas misas. ¿Qué hace la iglesia? Durante décadas lleva siguiendo al mundo, tratando de ponerse al ritmo del mundo. ¿Y qué es lo que consigue? Todo lo contrario, que la gente se vaya. Porque la gente no quiere estar en el mundo, quiere estar en un lugar sagrado. Por eso va a la iglesia, porque quiere estar en un lugar sagrado, no quiere estar en un centro social. Si es por eso hacemos un club, si es por eso va a la junta de vecinos. Y ahí pueden hacer una fiesta y pueden conversar y apoyarse y darse ayuda y de hecho lo hacen. Se juntan, dan ayuda a los vecinos que lo necesitan y todo eso. Todo eso también lo hacen. El mundo tiene de todo para todos. Pero hay una cosa que no tiene, que es la verdad. Y la Santa Iglesia Católica tiene la verdad, pero la tiene guardada. Y a veces usa un pedacito, a veces usa otro pedacito y dice verdades a medias. El Papa se reúne con el lobby LGBT, que no es lo mismo a que llegue a una parroquia una persona con desviaciones y problemas psicológicos, con desviaciones sexuales, y llegue y el padrecito y los catequistas lo ayuden y lo integren a la Santa Iglesia. Eso es hermoso, porque lo ayudan. Y ese joven que llegó ahí se arrepintió y se entregó a Cristo y logró volver a la luz. Pero una reunión del magisterio con el lobby LGBT es un juego diplomático político. Significa estamos de acuerdo con ustedes. Porque en ningún momento
Se les ha dicho la verdad entera, se les ha dicho la mitad de la verdad. ¿Qué es lo que suele decir el magisterio cuando habla de los sodomitas y el lobby LGBT? La iglesia es para todos, tiene que recibirlos a todos y tenemos que amar al prójimo. Ya, sí, de acuerdo, eso está bien. ¿Y? ¿Y? ¿Qué es lo que falta ahí? Falta la mitad, que nunca se dice. Que para que eso ocurra, usted tiene que arrepentirse, pues hermano, tiene que arrepentirse. Tiene que renunciar al malo. Tiene que reconocer que estaba en el error. Tiene que renunciar al pecado. Tiene que renunciar a la mala vida. Tiene que confesarse para poder entrar a participar de Cristo. Y Cristo lo va a recibir con los brazos abiertos en su santa iglesia. Pero eso no se dice, no se dice. El día que la Santa Iglesia lo diga de verdad, completo, la verdad, de alfa a omega, lo diga completa, ese día el mundo entero va a quedar con la boca abierta y todos van a decir, yo quiero ser católico. El mundo entero, toda la gente va a decir, yo quiero ser católico, porque ahí dicen la verdad y dicen las cosas como son. Pero si están jugando a que no, es que todos pueden hacer lo que quieran, cada uno tiene su verdad y hay que respetar todas las religiones, que toda esa, todo ese confeti de falsa doctrina no sirve para nada, al contrario, falso, flaco favor le hacen a la iglesia, peor, peor aún, peor, mejor que no digan nada. Pero el día que la iglesia diga la verdad y la diga fuerte, y que el magisterio, en vez de estar haciendo todas esas cosas que anda haciendo, de reunirse con sodomitas y reunirse con sectas y sacándose fotos con la secta de aquí, la secta de allá, y vamos yendo a rituales donde les dan a tomar infusiones de plantas de no sé qué y todas esas cosas, en vez de hacer esas cosas, tomen la palabra y así como el Santo Padre puede hablar o algún obispo importante puede hablar, digan, ¿por qué los medios de comunicación siguen bombardeando al mundo con ideas del malo, con ideas que son diabólicas? ¿Por qué sigue la publicidad trabajando para el malo? ¿Por qué está llena de pecado? ¿Por qué incitan a los niños al pecado? ¿Por qué la industria de los videojuegos está basada en la mutilación de cuerpos? Si ustedes tienen hijos y ven los tipos de juegos de video que normalmente se juegan, son de mutilación de cuerpos. ¿Por qué siguen celebrando fiestas como la que suplantan en el día de los difuntos y en el día de todos los santos? ¿Por qué siguen haciendo eso? ¿Por qué siguen faltándole a Dios? El día que la iglesia diga algo así en conferencia de prensa, la gente se va a levantar a aplaudir, va a quedar con la boca abierta y va a decir, yo quiero ser católico, porque nadie está dando testimonio de Cristo. El mundo hace todo lo que quieren, hacen todo lo que quieren, pero nadie alza la voz por Cristo. Solo lo hacen los que dicen falsas doctrinas y se llenan la boca, que hay que amar al prójimo, que bla, 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 y no explican nada de lo que es el amor a Dios y no explican lo que es el amor a Dios porque no tienen ni idea de lo que es el amor a Dios. Y no saben que el amor al prójimo nace del amor a Dios.
Así es que, hermanitos, muchas gracias. Unas gracias especiales también, como decía hace un rato, a los hermanitos que mandan por interno sus opiniones, sus preguntas y sobre todo los que piden ayuda. Porque por muy ocupado que esté, siempre hay tiempo para ayudar. Así es que para todos, un fuerte abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, bendiciones.